Bueno, comenzamos entonces. Vaya enganchando Dalton seguramente en unos minutos. Bueno, me toca abrir este tiempo con mucha emoción, la verdad, con una enorme alegría, con una experiencia que ha sido profundamente conmovedora y que llega ahora a un momento importante que es volver disponible algo de lo que durante cierto tiempo primero vivimos, luego conversamos, luego comprendimos, luego escribimos, luego volvimos a escribir, arreglamos lo escrito, volvimos y volvimos hasta que finalmente Ficciones Verdaderas se configura como un texto que hoy lo largamos, que se vuelve público. A mí me toca en esta oportunidad, de verdad, facilitar un poquito este espacio de trabajo que tenemos y agradecer en primer lugar, hablar en nombre del Abrojos y a su vez agradecer al Abrojos en esos dos movimientos simultáneos de pertenencia y de institución, pero también agradecimiento a las decisiones que hace que una organización decida acuñar un proceso como el lugar. Y eso requiere que un conjunto de amigos, compañeros, colegas confíen en el proceso y nos hagan un lugar. En segundo lugar, quiero agradecer a la editorial Isadora y a la librería América Latina que nos permitió transitar esa fase sustantiva de cualquier texto, que es editarlo, que es hacer ese trabajo de edición. Ellos lo han hecho con un enorme compromiso, con una gran generosidad, y bueno, vaya para ellos un gran agradecimiento, que además finalmente el libro va a quedar ahora en sus manos, y ellos cumplen un rol sustantivo en que el libro recorra los mayores caminos del lugar. Nombre propio quiero agradecer a Ana Uní, mi compañera de encuadre, colega, amiga, qué sé yo. Creo que todos sabemos lo que supone sostener un encuadre, sostener juntas un espacio de trabajo con la potencia que tuvo Tentativas. Trabajar con Ana es celebrar todo el tiempo la posibilidad de pensar, la posibilidad de tramitar, la posibilidad de comprender. Ana la caracteriza un enorme compromiso con lo que hace. Es un placer trabajar con ella porque uno recibe mucha alegría, mucho reconocimiento. Creo que también nos consta que esos casos vivos, vivificantes, alegres, libres de ciertos males de estos tiempos, son una bendición, y normalmente uno rememora esas escenas de trabajo durante mucho tiempo. Así que le agradezco mucho a Ana el modo en que ella habitó este espacio, y a mí me alegra mucho tenerla cerca y saber que estaremos seguramente recorriendo otros caminos y llevando el trabajo, el pensamiento, la presencia por otros lugares. Luego quiero agradecer al colectivo de Tentativas, a esos que andamos por ahí, algunos acá, otros por ahí, por alguno de los cuadraditos. Bueno, las cuestiones tecnológicas nos impidieron estar todos juntos como hubiéramos querido, pero bueno, es este colectivo que lo integran José Lo Álvarez, Estefan Aurelio, Andrés Benítez, Eliana Berruti, Soledad Brandon, Analía Cáceres, Victoria Fonseca, Yamila García, Romina Miranda y Natalia Tucci. Ellos son un equipo, un grupo, un espacio colectivo que durante 3 años ya nos juntamos mensualmente a vernosla con la práctica de ellos, que es además nuestra práctica también. Y bueno, vivimos un momento grupal imponente, también de esos extraordinarios, diría Ana, esos que no son de todos los días, esos colectivos que nos marcan, que nos afectan, que nos conmueven. Yo les agradezco mucho la confianza que han puesto en nosotros, la confianza que depositaron en Ana, en mí, en ese espacio que llamamos Tentativas, y que lo vivieron con ese enorme compromiso también. Quiero agradecer a David Cito, que anda por ahí también, que se sumó en determinado momento del proceso y permitió que pensar las prácticas devinieran en texto, y le otorgó a esa experiencia de escritura
algunas metáforas, algunos modos de decir lo que teníamos para decir, buscando adentro de las palabras su belleza. Y creo que ese camino, ese trabajo sobre los relatos que David habilitó, permitió y sostuvo, le ha hecho, bueno, no es que le haya hecho bien al libro, es que el libro es con eso. Así que yo le agradezco mucho a David que se haya enganchado y que lo haya hecho también. Acá la palabra compromiso hay que repetirla mucho. Quiero agradecer a Guillermo Fernández, que se subió en el último tramo del recorrido, bueno, volviendo disponible una impresionante obra, que es la que está en la tapa del libro, una obra que se titula Desechos, que es de su autoría, que compone una pieza impresionante que ojalá estamos soñando que podemos vernos presencialmente y mostrar la obra. Lo que está en la tapa es una foto de una obra magnífica. Guillermo, apenas se lo sugerimos, con una enorme generosidad, la volvió disponible, disfrutó, nos transmitió la alegría de ocupar ese lugar ahí en el libro. Así que, bueno, todo eso hace que hayan habido un conjunto de astros de líneas y de tramas que se tejieron, y que de verdad yo no tengo más nada hoy que decir que lo agradezco, y que bueno, que ha sido para mí sinceramente muy importante. Luego quiero agradecer, y con esto ya empezar y dar la palabra, quiero agradecer a Dalton, a Tito, por la lectura, a Marcelo, a Sandra. Los tres son personas que se sostienen con sus nombres, que saben que ocupan un lugar importante en la educación, en las políticas públicas. Son gente, los tres, que hace rato que están en esto, y a ellos tres los elegimos para darles el libro y que sean ellos los primeros lectores de verdad. Los primeros tres que leyeron el libro y que ahora le tienen que contar bueno, al resto a ver qué va este libro, qué les pasó con el libro, qué dirían de este libro. Y por último, quiero agradecer a todos los presentes por el interés, por la compañía. Así que, de aquí en más, la presentación del libro la van a llevar adelante Stephanie, Soledad, Eliana, que van a, bueno, en nombre de todo el colectivo de tentativas, presentar. Y, bueno, vos me vas a hacer un guiño, Ana, cuando lo quieras hacer. Entonces, las escuchamos a ellas van a presentar el libro, después le proponemos a Tito que inaugure los comentarios, luego Marcelo, si están de acuerdo, y por último Sandra. Nos pareció que esa secuencia era una secuencia posible, podía ser cualquier otra, pero bueno, esa había que elegir una. Y entonces, bueno, así, en ese recorrido, toca tomar la palabra al resto, y bueno, ahí, las escritoras, cuando estén prontas, avanti. Bueno, gracias Carmen, buenas tardes para todos y todas que nos acompañan. Bueno, queremos comenzar por contar lo que aquí en este libro contamos, contar la historia de estas historias y cómo todo este proceso devino en un libro, porque además de contar, quisimos escribir, recurrir a este lenguaje particular de las palabras, que requiere pasar varias veces por una experiencia hasta elegir lo que finalmente queremos decir. Esta presentación, como decía Carmen, la vamos a hacer en conjunto y en representación al colectivo de escritores, y decidimos atravesarla por la voz de Manuel Eduardos, que es un poeta brasileño que nos acompañó en algunos de nuestros encuentros y nos prestó sus palabras tan lindas, y nos dio algún lugar donde apoyarnos en algunas preguntas y discusiones que se nos venían. Entonces elegimos 3 fragmentos de sus poemas para transversalizar esta presentación, y voy a comenzar por compartir un pedacito de un poema
que se llama El niño que llevaba agua en el colador. Con el tiempo, ese chico, que era inquietante y raro, porque le gustaba llevar agua en un colador, con el tiempo descubrió que escribir sería lo mismo que llevar agua por un colador. Al escribir, el niño vio que era capaz de ser novato, monje o mendigo al mismo tiempo. El niño aprendió a usar las palabras, vio que podía hacer travesuras con palabras, y empezó a hacer travesuras. Pudo cambiar la tarde poniéndole lluvia. El chico hizo maravillas. Incluso hizo una flor de piel. Traemos este poema porque a veces no nos alcanzan las palabras para decir lo que algunos niños, niñas y adolescentes viven a diario. Creemos, como dice Víctor Guerra, también en un texto en que dialoga con Manuel de Barros, que las palabras a veces no contienen, sino que pierden. Y creemos que hay algo de eso en esta acción de escribir, en buscar un lenguaje que pueda eludir palabras o lenguas que desamparan y no contienen. Y entonces elegimos un lenguaje de juego o de travesura, como dice Manuel de Barros, y nos animamos a hablar de otras maneras. Creemos que es el texto como este, que a veces las palabras cuentan, a veces las palabras parecen irse como por un colador, y a veces las palabras parecen estar de más. Estas son historias que hablan de encuentros con niños, niñas y adolescentes, y también hablan de nuestros encuentros, que a su vez alimentaban a aquellos otros. El espacio que nos aunó tuvo el nombre de Tentativas, y allí juntos buscábamos pensamiento colectivo que pudiera acoger algo de lo que surgía en nuestros diálogos con estos niños, niñas y adolescentes. Buscábamos modos de tratar la práctica y formas de pensar cómo la práctica también nos trata a nosotros y a nosotros. Y de lo que allí fue surgiendo fue el motor que luego termina en Ficciones Verdaderas. Quizás un espacio así y este proceso de pensamiento, de escucha, de asociaciones, no es un hecho inédito, pero sí creemos que vale la pena que sea contado. Creemos que en esto que compartimos hay una cuestión de tiempos que no tienen que ver necesariamente con una naturaleza cronológica, sino que refiere a otro tipo de tiempos, al tiempo del tejido, de una trama, del tejido de algo que intenta sostener algunos tipos de sufrimientos, algo que duele y que se hace presente en nuestro accionar cotidiano. El encuentro inicial de quienes hemos participado de esta obra colectiva no tuvo el propósito de escribir, sino, como decía antes, de encontrarnos para compartir la experiencia, para pensar de qué manera hacemos lo que hacemos. Y luego empezó de alguna manera un tiempo de poner en texto. Creemos que ese momento no fue sin dificultades, porque también tuvo su tiempo de pensar qué y cómo queríamos decirlo. Quizás hoy dar cuenta de esta memoria de tiempos es remitir que nuestras prácticas muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, busca un tiempo inexistente, un tiempo de eludir la demanda, de eludir lo emergente, lo impredecible, y encontrarnos con otro tiempo distinto que logre, que nos permita dotar de otros sentidos al quehacer cotidiano de nuestra práctica. Y con esto termino y les dejo con Sol. Bueno, buenas noches para todos y para todas quienes nos acompañan, para las compañeras que las conversábamos todos juntas
pero para retomar con el libro que venía trayendo Eli, contarles en realidad que hoy lo que estamos presentando, lo que ustedes van a conocer hoy, es un libro colectivo que se ha constituido de muchas miradas, de muchas manos, y donde presentamos 7 narraciones que para nosotros y nosotras son ficciones verdaderas. Probablemente muchos y muchas se preguntarán a qué aludimos con ficciones verdaderas, ¿no? Y ahí volvemos a Manuel de Barro, volvemos a este poeta que es un proceso, una frase que es bastante breve, pero bastante contundente, que es: hay historias tan verdaderas que parecen inventadas. Justamente pensando en estas historias inventadas, que hablan en realidad de puras verdades, es que después de un proceso de trabajo tanto extenso como intenso, llegamos hoy a conocer ficciones verdaderas. Nos parece importante en esta etapa centrar algunas cuestiones que para quienes integramos este colectivo son fundantes de nuestro trabajo y de esta obra que presentamos hoy. Y ahí hay algunas salvedades que me gustaría poner, por lo menos, de manifiesto. Nuestras ficciones en realidad van por algunos caminos, pero lo que sí queremos contarles es que no tienen la intención de ser criticar ni de ser versión oficial, que tampoco buscan como esta cuestión testimonial de ser testigo de unas vidas. Lo que sí, para nosotros y nosotras, es importante hoy, es que lo que estamos trayendo es lo que algunos y algunas de nosotros y de nosotras, desde los oficios en el lazo, desde nuestro trabajo como educadores, educadoras, psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, artistas, maestros, maestras, trabajadores y trabajadoras sociales, realizamos como una experiencia que se construyó de manera artesanal en unos encuentros que intentamos que se llenaran de gestos y que generaran abrir, como traía Eliot, un espacio, un tiempo para que algo diferente. Ahí lo que buscamos fue dar voz a algunas experiencias que transitamos, quienes ocupamos esta posición en el mundo, narramos del hacer, del pensar y de la vivencia cotidiana en unos territorios que nos son particulares. Quienes hoy van a comentar a posteriori habrán descubierto ya, y quienes van a encontrarse con este texto van a encontrarse con 7 textos totalmente diferentes, son distintos. Entonces, volvemos a plantear esto de que no fue la intención, y sí es nuestra intención decirlo, que no se buscó ni aplicar un método, ni proponer un modelo de intervención, pero sí quisimos hablar de una forma de hacer, de unas maneras de estar y de unas maneras de habitar, con un punto en común, que es una postura que tomamos al tenernos que enfrentar a los acontecimientos vitales las que viven a la intemperie social, a las afueras de todo, a los que fácilmente les caben un montón de montes. Niños, niñas, situación de calle, pobre, bajito, drogadicta y otro montón de rótulos que a nuestro entender lo que hacen es interponerse por sobre cualquier singularidad posible que para los niños y niñas. Ahí elegimos y buscamos, más allá y a pesar de las etiquetas, contar del encuentro sensible que Elías hace un capítulo traía. Y ahí contar de la existencia del encuentro, contar de la potencia en tanto pensamos el encuentro como gesto humano de disposición. Y de un encuentro que se trama en clave de singularidad. Para nosotros y nosotras, esto implicó tomar una serie de decisiones que mandan también de cómo queríamos contar las decisiones. Lo que intentamos fue en todo momento cuidar primero, con muchísima ternura, cualquier dato que pudiera revelar o generar asociaciones posibles sobre quiénes son, quiénes fueron, en primera persona, los portadores y portadoras de decisiones. Evitamos entonces así exponer cualquier asociación, pero también traer acá que todas estas decisiones, este número de desafíos, tuvo también que ver con la puesta en juego de divisiones, de
incomodidades propias, en incomodidades ajenas, pero de un hecho que para nosotros y nosotras es muy movilizante y es fuerte, que es el poder llevar al plano de lo público una tarea que suele ser íntima y privada. Otra cuestión que me parece importante abordar es que en estas formas de hacer y en el conjunto de decisiones que venimos contando, hay también una dimensión de decisiones que tiene que ver con lo político que atañe a todo hecho. Hay, dentro de las múltiples cuestiones que podríamos llegar a abordar hoy, definimos dos líneas que nos parecen convenientes. La primera, un punto que refiere a los encuentros en sí, y la segunda, que refiere a la forma de trabajo que elegimos tomar. Entonces, con respecto a los encuentros, el hecho de pararnos y de pensar con foco en la singularidad y definir una forma de estar que lo que buscó durante todo el tiempo fue albergar esta singularidad. Ahí implicó también, y lo traía hoy bien más temprano, dar lugar al dolor y lo que el dolor conlleva. Por otro lado, ahí es donde se nos vincula con lo que pasa en las instituciones de protección a la infancia y a lo que en el cotidiano, en la de todos los días, quienes ocupamos esos lugares queremos que suceda. Entonces, lo que nosotros hacemos en estas cuestiones y lo que pasa, lo que ustedes están conociendo, alberga de alguna manera un acto político y también alberga una manera de visibilizar el dolor de la infancia. Y nos parece interesante también poner en dimensión cómo este dolor se puede visibilizar y cómo las instituciones pueden dar lugar a él. Ahí referimos como a la segunda cuestión y que tiene que ver con el proceso que llevó a esta puesta en texto. Hay unas decisiones que tienen que ver con la existencia del espacio de tentativas en primer lugar, sobre el que ya contábamos, sobre la apuesta a este texto, que es como una segunda etapa y sobre la que también él desarrollaba y está bueno retomar ahora porque es una decisión sobre una forma de contar sobre lo que hacemos, pero también tener en cuenta que acá se incluyen unas voces que denuncian, algunas cuestiones que se denuncian, que se ponen arriba de la mesa, y que más que nada lo que se cuenta es sin garantías como certeras de resultados óptimos. Lo que nosotros dejamos son planteadas un montón de cuestiones que tienen que ver con la intención de un colectivo de intentar para salir del campo de lo ya hecho. Después, otra decisión, y que ya estaremos llegando al cierre en este punto, es que no reafirmar la idea de que lo que intentamos todo el tiempo fue eludir el lenguaje y el impulso clasificador que opera en el orden de lo concreto y lo simbólico en las instituciones de protección. Ahí hablamos desde las imágenes, los afectos, buscamos contar, plasmar imágenes, contar encuentros, pero en esta manera de contar también se juega una decisión que es política, y es la decisión de transformar la vida, o por lo menos intentar. Gracias. Y continúa Estefa. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, en realidad, por último, para ir cerrando nuestra breve presentación, como decía Eliana al comienzo, en representación del colectivo de quienes hemos escrito el libro, queremos finalizar abriendo algunas de las múltiples interrogantes que se nos fueron colando a la hora de decidir de quién escribir y por qué. Es sabido que estas ficciones escritas quieren hablar de aquellos niñas y niños adolescentes con quienes trabajamos, pero también al mismo tiempo quieren transmitir cómo ellos y ellas nos trabajan a nosotros. Nos resuenan por fuera de las horas laborales, aparecen en forma de imágenes en nuestros sueños y en ocasiones se nos cuelan en nuestros pensamientos. Entonces se nos hizo evidente la pregunta: ¿por qué a la hora de escribir ficciones verdaderas nos detuvimos en ese caso? ¿Qué tiene esa historia que hizo Lazo y nos convoca a pensarla, a ordenarla, a revisitarla para poder plasmarla en narración? Este conjunto de cuestiones llevó parte de los intercambios que conforman este libro
y allí se juega mucho de lo que hemos expuesto previamente acerca del cuidado, de la ternura, de la forma de hilar, con lo que quienes elijan se van a poder habitar. No podemos eludir que esa es una decisión consciente, que tiene que ver con el modo que una historia nos afecta y que ese gesto es bidireccional. Buscamos con esa tentativa de estar distinto, afectar al otro, conmover y conmovernos. Poner en acción el lenguaje, hacer cosas con palabras. ¿Pero qué es hacer cosas con palabras? Bueno, la respuesta primera es hacer lugar. Entablamos conversaciones y establecimos en la palabra la forma de intercambiar. Las alojamos y buscamos multiplicarlas, amplificar su deseo. Con las palabras pudimos jugar, desarmarlas, volverlas a armar. Pero con las palabras buscamos también dejar emerger lo no dicho, que muchas veces toman cuerpo pero no palabra, y ahí también se juega la posibilidad de que las palabras hicieran cosas. Unas palabras que dieran sosiego, que dieran espacio al compartir tiempo, a reflexionar, y que muchas de las veces a la posibilidad de decir, de enunciar, que para muchos y muchas con quienes trabajamos, esto del decir no es un lugar común. Desde nuestro lugar, la palabra adquiere forma de invitación, de convocatoria, de límite en ocasiones y de recipiente en otras. Como verán, la palabra en sus múltiples dimensiones nos juega y se juega mucho en las ficciones verdaderas. No buscamos salvar vidas, pero sí ofrecer recuerdos frente a tanta destrucción intempestiva, que arrolla la capacidad de pensar con quienes trabajamos, convirtiendo la comunicación con otras y otros en puro acto. Acto como el cuerpo por delante, que muchas veces adviene bajo la forma de ira. Y podríamos pensar que una ira nos dice basta con lo que está dañando. Ausente de palabras que calmen, que oficien de continente en vidas que sobreviven a la intemperie de lo social. Allí sobrevuelve la pregunta y refiere a la manera en que se elige para llevar adelante esta postura y lo que se juega en esto. Volvemos, como habíamos dicho, íbamos a transversalizar 3 poemas de Manuel de Barros. Nos encontramos en esta oportunidad con una didáctica de la invención. Nos dice, desinventar objetos. El peine, por ejemplo. Dar al peine funciones de no peinar, hasta que quede dispuesto a hacer una begonia o una lavanda. Usar algunas palabras que todavía no tengan idea. Y agregamos, nosotras, en palabras de Marcelo Persia, enrarecer la lengua. Ahora bien, además de ofrecer resguardo, ¿qué buscamos con cada tentativa como gesto de creación, de invención de algo nuevo? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero creemos que hallamos consenso cuando decimos que lo que buscamos es que transite el deseo. En un deseo que en realidad como fuerza que impulsa a estar en movimiento. Uno que nos coloque un rato más cerca de la vida. Y volviendo a Marcelo Persia, una escucha del vivir. Pequeños de vida son en sí potencia de cambio. Vamos desinventando, buscando deshacer algo de lo que fue dado, volviendo a creación lo que está dado. Nos vemos convocados a acompañar con una posición de la expectativa y la creatividad la posibilidad de existir de una manera distinta a la que fue preestablecida, volver disponibles las palabras. Alta la vara y linda la apuesta, pero ¿qué lugar queda para la transformación si no es desde un lugar de cauto optimismo y confianza en la posibilidad de transformar y transformarse? Bueno, ahora para ir cerrando nos parecía importante finalizar un pequeño fragmento textual del libro que estamos presentando, que nos parece que viene muy de la mano con lo que venimos hecho. Ser testigos de historias deseantes significa posibilitar movimientos que tienden puentes. Nunca rellenan o acomodan nada, sino que, de soledad en soledad, construyen paredes, como cuando se tiende un acampado que hace de refugio en la intemperie del desierto. Bueno, por acá, finalizando nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Estefa, Sole, a Eri. Muchas gracias por la presentación. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Dalton. Necesitamos a Dalton Rodríguez, compañero
amigo de mucho tiempo, compañero de esta casa también, docente de la formación en educadores sociales allá desde hace muchísimo tiempo, decir que el campo de la socioeducación es un campo que lo conoce hace mucho tiempo, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, un placer, un honor que tome la palabra y que nos cuente algo acerca de lo que le pasó con este libro. Bueno, muchas gracias por compartir esto con ustedes, sobre todo fue Carmen la que tuve la posibilidad del habla en esto, pero sé que atrás el agradecimiento es para todas, para todos los que han trabajado en esto. A Ana, que no la conozco personalmente, y a todas, el montón de escritoras y escritores ahí que nos empujan a insistir en estos temas. Por eso agradecerles y bueno, y decirles que sí, que un poco lo que decía Carmen al inicio, por lo menos lo que capté porque tuve un problema de conectividad, para variar, tiene que ver con esto de que lo que provocó este material. Que sé, y lo sé, parte de un trabajo que no es para nada una cuestión de ocurrencia, sino que tiene un método, un tiempo, un sistema también puesto atrás. Y eso me parece que también es importante que lo tengamos en cuenta hoy. Ustedes, esto es parte de un producto, por lo que dicen en la propia escritura, de años de trabajo, de reuniones, de conformación, de soportarse entre ustedes, digamos así, y de poner en eso la insistencia de estar juntos, empecinados en un acto creativo. Lo cual no es para nada menor por los tiempos de tanta fragmentación e individualismo. Yo rescato eso primero. Y lo segundo que lo rescato desde una lógica de la experiencia. Uno, mal que les pesa mucho quizás, intenta contribuir en la formación, en el rango de la escritura académica, o lo que pueda ser la posibilidad de pensar fenómenos. Y a la larga, cuando termina el día, se encuentra que dejó mucho de andamiaje en el sentido de cómo hacer ese relato, pero que en el fondo siempre queda algo de pérdida, de creatividad y de espontaneidad, con la lógica del dominio castrador de la academia, ¿verdad? De estar imponiendo nombres, autores, ideas y antecedentes, que a muchos lleva a un lugar de secación, digamos, de que en definitiva ya no queda casi nada de mí. En definitiva he dado cuenta de tantos otros que me antecedieron, como debe ser en la postura de la escritura académica, sin embargo queda poco de mí. En este material encontré todo lo contrario, encontré desenfado, encontré la posibilidad de riesgo, encontré el contacto con una narrativa lindante con lo literal poético, que hace que sea mucho más fresco presenciar esa ficción. Y también desde el título que eligieron, hay algo que tiene que ver con esto de presenciar lo irreal, lo inexistente, basado en dar cuenta de lo que ustedes vivieron de manera auténtica. La noción de ficción que está muy recostada a esta cuestión de lo no édito, para decir, parafraseando a Freire, ¿no? En esta lógica del inédito viable freiriano, digamos, algo que se quiere construir con la mente y con el corazón para que suceda, para hacernos mejor, digamos. Por lo menos, démonos eso, el derecho a pensar que es para hacernos mejor. Y ustedes tienen eso puesto en esto de la ficcionalidad. Sin embargo, también me encontré con cosas muy materiales, con andamios, con flores, me encontré con flores, una muy particular, que la describen con muchísimo detalle, que me gustaría saber por qué fue tanto el detalle en la flor de loto, y me encontré con algo que me hizo bien, y en el sentido de, al finalizar la lectura, y de manera egoísta, quizás para mí ya eso es válido. Bueno, realmente esto está bueno, tiene que ver con un riesgo que se asume en una forma de pensar un lugar bastante agónico de la práctica educativa, ¿no? De mucho dolor, como decían las compañeras recién. Y en ese recorrer el libro y encontrar esta forma de escritura
que digo que tiene una apuesta a un estilo, que bueno, no sé si fue algo han buscado, construido en colectivo, muy desde el campo de lo literal, ya eso ya lo dirán otros que más saben de esto y ustedes mismos, pero que me interesa mucho explorar en el término de dar cuenta de los fenómenos de la educación, que es de donde yo intento pensar. Yo creo que el relato educativo, el texto educativo, la narrativa vinculado a lo pedagógico, cada vez se recuesta más en el acto de la narrativa creativa y de la creación. Desde ahí se torna más entendible, más vivenciable. Escapa del entramado de la pretensión cientificista, del relato técnico. Porque no va, y es como que tiene otro talle. Quizás se compra un pantalón un poco más, con un talle menor y no le queda bien. Y por más que intenta hacer un conjunto de dieta científica, no encaja. No encaja, la pedagogía no encaja y ha sido recurrentemente desplazada, ocultada, eclipsada en la disputa del rango del discurso académico por la historia, la psicología, la sociología y la economía, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos empecinamos con Basil Bernstein en que la única forma de pensar lo humano es a través de la pedagogización del conocimiento, porque desde el primer acto de apego ya es un acto educativo. Lo demás es todo trayecto del mundo humano, de las pretensiones de las ciencias sociales. Y ustedes van a ese momento que es de emergente, que es de magma, que es de cuestión que sirve para dar forma en cuestiones que para ustedes los ponen como profesionales permanentemente en movimiento y en cuestionamiento. Todos sabemos con qué otros humanos lidiamos en estas cosas, y esa forma de estar en esa situación permanente provoca estas cuestiones que hacen a intentar refugiarnos con nuestros colegas para pensar si lo estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo, qué debemos hacer, ¿no? Y ahí hay pura contingencia, puro acontecimiento. No hay manual. Ahí no hay una teoría explicativa de lo relativo del mundo. Hay eso que se vive en ese momento con esa gente. Y bueno, y desde ahí el riesgo a equivocarnos y el riesgo a la satisfacción que da el haber acertado mínimamente. Y eso es parte de lo que uno vio escrito en este trabajo. Y en definitiva creo que me llevo como tres grandes elementos que componen la lectura hecha del trabajo, que por supuesto están ahí, que es el tema de la palabra, una palabra que aparece como pequeña, singular, molecular, como constitutiva de algo más complejo, y que tiene que ver con una necesidad de dominio de esa palabra, de dominios que también intentan exorcizar algunos demonios de la práctica, de aquellos que están en la relación sufriente, del lado de los sufrientes, de la soledad y del dolor físico, del abandono, del hambre, y los demonios que tenemos nosotros, que asistimos a esa relación, que son como aprendizajes permanentes. Es decir, ¿qué hacemos con ese miedo que nos pone en juego una circunstancia del cual nadie nos prepara? Nos asalta en la contingencia. Pero también pone la palabra, como todos sabemos, pone movimiento, pone acción, pone ir, pone esfuerzo en ir en determinado sentido. Es una búsqueda de la construcción, en definitiva, de una trama que esa trama hace emerger diferencias. Y es un lidiar con las diferencias, nuestras diferencias y las diferencias con otro componente, que es cuando la palabra se torna relato. Cuando ustedes intentan y ponen en la mesa este libro, nos interpelan con un relato, que más allá del grado sistémico o complejo que tenga, hoy entra en escena. Y entra en disputa con otros relatos que intentan pensar estos fenómenos de manera distinta, ¿por qué no? Y esos relatos se expresan en políticas que tienen que ver con la voluntad de la gente, con el poder. Entonces, quiero decir que acá es una contribución que también debe y puede ser vista en el plano de lo político, porque es un acto político en definitiva. Y por último,
esta palabra que se hizo trama, que se hizo relato en una trama, escenifica. Escenifica un conjunto de actores relacionados en una escena educativa, en un acto de educación, que lo que pretende, creo, es simplemente, y no tan simplemente, el hecho de poner una forma de trazos de la cultura en juego, mediando la relación entre un mundo adulto y un conjunto de personitas y personajes, digo por la edad, que intentan salvarse de su situación. Y eso hace a un acto para mí, de interpretación y creación. Ese acto educativo, para mí el acto educativo, es una provocación creadora. No hay acto educativo si no se tiende a esta lógica de provocarnos. Por eso, y por último, y siguiendo agradecido de esta posibilidad de intercambiar cosas, decirles que cuando me di cuenta volví a la ficción, volví a un relato que es mío, que me lo apropié, que es irreal, que es mera interpretación, pero que sé que está sostenido en un suceso, en algo que realmente estuvo allí. Y me quedo con lo que siempre pienso, ¿no? Que la búsqueda de la veracidad tiene que ver con esto de el rango de lo contingente y de lo efímero, que ahí está la veracidad y que se trata en definitiva de ponernos de acuerdo en vivir un poco desacomodados en esa lógica, ¿no? Optar por estar incómodos también con otros. Entonces decirles que el material para mí entra en escena, lo voy a poner en el portafolio de dar a conocer a otros, jóvenes, sobre todo estudiantes, y los voy a invitar y ojalá pueda tener oportunidades con ustedes, intercambiar con otros que hacen otras cosas. Desde ya, gracias por este lugar que me dieron aquí, este instante, y felicitar y abrazar. Gracias, Tito, querido. Qué lector, qué honor, ya me pareció impresionante cómo empezaste hablando del desenfado y del riesgo, y solo eso ya a mí me produjo una afectación, una pequeña alegría cuando dijiste eso. Un erizo espiritual. Algo así. Estamos leyendo a su vez, estamos acá con un montón de comentarios en Facebook, muchos agradecimientos a ustedes que están ahí, bueno, mucha gente que está saludando, dándole para adelante al libro. Esto es una especie como de bautismo, ¿no? Así que bueno, vamos registrando, quizás alguna cuestión podamos retomar. Bueno, Marcelo Ventos, amigo, compañero de esta casa, un clarísimo representante de eso que llamamos la sociedad civil, esa sociedad civil con la que el Abrojo se siente muy, muy próximo, muy cerca, me consta que con Marcelo se lo ha tenido como compañero y como compinche de muchas luchas, así que para nosotros es una alegría que estés acá, Marcelo, y que nos cuentes a ver qué te pareció. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Abrojo y a los autores y a las autoras por esta invitación de ser parte de esta presentación y este espacio para pensar en colectivo y seguir pensando y aprendiendo. Pero sobre todo poder agradecerles por crear este libro que generó y genera cosas en nuestras humanidades, en los múltiples planos que las mismas nos permitan o nos animemos a interpelarlas. Son planos diferentes, entrelazados y simultáneos, aunque algunos demoren más en llegar o quieran o puedan ser palabra explícita hoy. Mi primera intención fue intentar llegar a hoy, luego de haberlo leído en colectivo en algunos equipos de trabajo de IPLU. En tanto sabíamos y habíamos tenido la posibilidad de trabajar en una metodología próxima con Carmen hace unos años atrás. Esto no fue posible por tiempos, de todas formas, con algunas compañeras pudimos traerlo a nuestro quehacer cotidiano, de trabajo en una organización civil, con vocación por lo público, que es de donde nos ubicamos para hablar hoy. Intenté ordenar en 3 puntos lo que
tenía para compartir. Uno vinculado al libro, en tanto una invitación a viajar. Un segundo punto vinculado a niños, niñas y adolescentes y las políticas públicas. Y un último punto, lo político, socioeducativo y lo económico ausente, como un tercer punto que nos parecía que podía sumar a este pienso colectivo. El libro, en tanto invitación a viajar, confesar y decirles que es un libro que logró hacerme viajar, recreando, sintiendo y pensando en y con el viaje. Es un viaje inédito, aunque las temáticas y realidades que narra hace muchos años las recorro. Es un viaje que parte del mejor lugar y es lo que lo hace sostenible y posible para querer hacerlo y finalizarlo. La ruta que elige y delinea es la dignidad humana. Iniciamos y desarrollamos y finalizamos cada viaje o cada historia en esa ruta, razón por la que podemos continuar y vibrarla cerca de ese otro u otra que padece múltiples privaciones, vulneraciones y tosudamente batalla igual su humanidad, la mayoría del tiempo en soledad. Los diferentes autores o conductores de este viaje no solo eligen mejores caminos posibles, sino la velocidad justa y las luces para ver cosas más brillantes o muy brillantes y otras muy duras, pero que todos debemos ver como única forma de hacernos mutuamente humanos. Eso no quita la visibilización y la denuncia de biografías individuales y colectivas terribles, dolorosas, que son sistemáticamente invisibilizadas y privatizadas en cada hogar que la padece. Un libro de vidas, de prácticas educativas sociales, de síntesis, de historia, de vínculos, de políticas públicas, de denuncia, un libro de pedagogía. Un libro de pedagogía en tanto herramienta para pensarnos críticamente en el trabajo, en el barrio, en el mundo que hacemos todos los días. Un libro donde su texto y escritura es clara y profunda, y si algo no entendimos, podemos recurrir siempre a su portada para sumarle contexto a ese texto, que como decía Carmen, también refleja ese marco. Un segundo punto que me surgía al leerlo es esto de los niños, las niñas y los adolescentes y las políticas públicas. Me es difícil no encontrar también en cada relato y práctica desarrollada, en cada historia, un proceso histórico de diseño, desarrollo y evaluación de nuevas prácticas socioeducativas en políticas públicas con niños, niñas y adolescentes en la periferia urbana de Montevideo, que incluye, capaz que menos ahora, todos los márgenes del desarrollo de la capital. Podemos remontarnos 30 años atrás y ver los primeros esbozos de lo que encontramos en el libro, de la mano de múltiples aportes, Convención de los Derechos del Niño, demanda de sociedad civil, que comienzan tímidamente a exigir la presencia de un Estado diferente a la policía represora y violenta con los adolescentes de los barrios pobres. Surgen las primeras acciones de pensar propuestas para los niños y adolescentes diferentes a la escuela y al liceo, o a la internación por abandono o infracción a la ley que daba del INAH. Surgen respuestas inéditas en Uruguay, pero ya presentes en otros países de la región, aisladas, locales. Programa Calle de Ciudad Vieja, nuevo estudio de niños en la periferia. Lo escrito se inscribe en esta nueva generación de políticas públicas y sobre todo en la frontera de esa nueva generación. El libro nos habla de políticas públicas por su presencia o por su ausencia, muchas focales, pocas universales, que pretenden incidir en modificar trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes que padecen múltiples pobrezas y exclusiones por el igual que por hacer naciera. Nos denuncia la soledad de la misma, lo oportuno del diseño en tanto acciones individuales y grupales con cada niño, niña y adolescente, y del lugar de la voz de estos. También nos devela con mucha crudeza lo multidimensional histórica de la situación que padecen los niños, niñas y adolescentes, también lo fragmentado y poco o nada integradas que siguen estando las políticas públicas a pesar de los múltiples intentos realizados. Nos denuncia con humilde sencillez lo evidente. Debemos pensarnos y pensarlo como un sistema de protección y promoción integral a niños y niñas y adolescentes, hoy inexistente. Que entiendo solo existirá si logramos concretar nuevos arreglos organizacionales, estatales y de sociedad civil que inevitablemente exigen un nuevo acuerdo social que incluye también lo tributario.
Por otro lado, ratifica el aporte que tiene para hacer el diseño, el desarrollo y la evaluación las organizaciones de la sociedad civil, que tienen como misión lo común y lo público, en tanto tensionen los límites de lo normatizado por el Estado, a favor de mayor protección y promoción. Este aporte es posible si existen como hasta ahora capacidades técnicas en el Estado con rigurosa intención de ser parte, sin que esto implique delegar rectoría o responsabilidad en el tema a terceros. Por último, y como recién comentaba, políticas públicas robustas de niñez y adolescencia exigen profesionales, equipos y organizaciones que sistematicen sus prácticas. Releer con otros permite no solo sumar conocimiento a la propia acción, facilita la gestión del conocimiento en la organización y en la propia política pública, pero sobre todo aporta evidencia quanti y quali que nos permite delinear y ajustar el diseño de un sistema de protección a construir. Por último, el tema este que lo intitulaba lo político socioeducativo y lo económico ausente. En cada historia podemos identificar distintos campos disciplinares puestos en juegos, como decían las autoras al principio, necesarios y complementarios, pero insuficientes sin el vínculo humano que cada educador puso o pone en juego en esta política pública, que sin duda debería ser lo que prime. Al lugar del educativo, en tanto coloca permanentemente intenciones y contenidos que despliegan aprendizajes y autonomías del otro. Lo social, lo psicológico, presente también buscando o desplegando esa trama integral del otro, la otra, como niño, como hijo, vecino, como amigo, como alumno, como hermano, que está siempre presente de forma indivisible, aunque por momentos lo segmentemos. Entiendo que lo político incluye lo económico, en tanto sabernos todos constructores en un mundo inmerso en un modelo capitalista. La presencia de lo económico en las historias no es explícita, aunque la imaginamos, la proyectamos. Entiendo que muchas veces, o la mayoría de las veces, la obviamos en nuestras prácticas educativas sociales. Prácticas educativas sociales que deben incluir lo económico, en tanto dimensión que entrelaza biográficamente en cada niño, niña y adolescente, y en cada hogar y en cada barrio. Lo económico en diálogo con los sujetos, con la sociedad, con el Estado. Lo económico que permite la existencia o no de determinadas acciones de protección a favor de la niñez y de sus hogares. Trabajar en lo económico es hablar de recursos que existen, pero que a unos les faltan y otros acumulan. Este orden desordenado es también el campo de lo público, que actuamos por acción o por omisión. Un mundo de recursos finitos, pero suficientes para evitar la intemperie social de niños, niñas y adolescentes, existe en Uruguay. Hay techos de protección y promoción, si podemos imaginar nuevas distribución de los mismos. Gracias por el libro, gracias por visibilizar el enorme esfuerzo que día a día realizan miles de niños, niñas y adolescentes en Uruguay para hacer, a pesar de las múltiples desventajas que por azar les fueron legadas. Gracias. Marcelo querido, impresionante, impresionante la lectura que haces. Sospechábamos que ibas a ir por ahí, por eso también queríamos que escucharte ante este libro. Un libro que lo escribís, no lo sacás del mundo de lo sensible, pero lo escribís en un debate político totalmente pertinente, que el libro, creo que compartimos los distintos autores, que el libro también quiere esa conversación. El libro quiere decir también que acá hay una injusticia muy fuerte en juego, que hay algo muy evidente, digamos, que tiene que ver con que todo esto se juega en un territorio de injusticia económica, social, cultural. Así que te agradezco muchísimo la lectura que haces, Marcelo. Por suerte, yo ahora quiero poder volver sobre estos comentarios, y por suerte esto lo vamos a tener disponible, porque ahora ya el libro provocó una conversación que la conversación tiene valor en sí misma. Por suerte, todo esto será material archivado, digamos, que nos va a permitir a todos nosotros volver y rescatar lo que ustedes colocan respecto al libro, pero desbordando y yendo mucho más allá del libro. Sandra León, ¿qué decir?
referente impresionante para muchos de nosotros. Bueno, acá tenemos alumnos de Sandra por todos lados. Es una intelectual uruguaya que está totalmente metida hasta el caracú en estas cuestiones de políticas sociales, de políticas educativas, de socioeducación, de qué hacemos con la infancia. Sandra es sin duda una referente para el país y para más allá de este país. Así que para nosotros es un honor que esté acá, que haya aceptado. Y bueno, a ver qué nos dice. Gracias, Carmen. Me da vergüenza, gracias. Primero, y no es ningún formalismo, creo que lo mejor de este espacio es la ausencia del formalismo, ¿no? Agradecerles la posibilidad de ser parte de la conversación, eso primero que nada, agradecerles la posibilidad de ser parte de esta conversación. Agradecer muchísimo a quienes escribieron, a quienes coordinaron, la posibilidad de compartir esto con Dalton y Marcelo, con quienes nos hemos cruzado en cosas, en fin, todas asociadas en diferentes momentos de nuestras vidas, y nos seguimos cruzando, por suerte. Así que, bueno, lo que decíamos al comienzo, me parece que hoy es un día de mucha alegría el poder ser parte de esto, ¿no? Que tiene como algo de ceremonia o de rito, ¿no? Que me resulta siempre tan interesante, digamos, para coronar las cosas que hacemos, ¿no? Para compartirlas, para ponerlas entre todos, para ¿no? Celebrar también que hayan pensado en que esta conversación, ¿no? Que insisto, tiene algo de rito, de lanzamiento, ¿no? Bueno, hayan podido pensar en esto y hayamos sido convocados para esto. Yo hice algo con la lectura del libro para tratar de procurar estar a la altura del libro. Escribí, traté de escribir, ¿no? Le seguí la pista, digamos, ¿no? de escribir, ¿no? Porque me parecía que era, bueno, que era necesario. Así que escribí algunas cosas que quiero leerles, y que son para, bueno, para sumar a la conversación, digamos. Este libro se ha escrito entre muchos. Esta es la primera expresión con la que se inicia el texto y es por demás una comunicación relevante. En tiempos de soledades múltiples e individualismos exacerbados, la construcción colectiva es digna de celebración y nos reconcilia con la mejor versión, si no la única legítima, de la producción de conocimiento, la que resulta del trabajo entre varios. De esta manera, en algún sentido, este libro contrarresta el afán de sumisión sobre los seres humanos, que parece no guardar ajenidad con ninguna época histórica, y que procura desplazarnos una y otra vez hacia cierto espacio de pasividad, ese que Spinoza pensaba en clave de melancolía social, y cuya hegemonía designaba con la expresión estado de soledad. El texto, al colocar la posibilidad de decir acerca de cierto hacer, interpela ajenidades e inmovilismos, y nos deja a todos y a todas, finalmente, menos solos y menos solas. Porque como dice Marcos, uno de los protagonistas de esta historia, solo es mucho, tanto para pintar una lámina como para crecer y vivir. El texto nos coloca frente a un decir cargado de sentido por quien lo profiere y convoca en cada relato la escena de la conversación. Esa que Simmel define como una forma privilegiada del intercambio y en la que se jugaría cierto sentido del trueque. Tentativas en tanto espacio y tiempo institucional de reflexión, conceptualización y tramitación de las prácticas
se inicia con una conversación en torno al caso que en cada instancia se pone en consideración del colectivo. Luego, cada uno y todos los relatos de este libro están poblados de conversaciones, por tanto, de intercambios, de trueques, entre niños, niñas, adolescentes y adultos que se suceden en un tiempo y en un lugar de encuentro que parecería suspender con más o menos durabilidad, con más o menos fortaleza, los efectos de la intemperie. Este libro trata del trabajo con niños, niñas y adolescentes en proyectos, programas y políticas destinadas a los sectores pobres y extremadamente pobres de la sociedad. Pobreza que las y los autores refieren como una de las fuentes más evidentes de la infelicidad. Generalmente asociada a datos estadísticos, porcentajes, guarismos o modos de medición, que no son cándidas producciones intelectuales, como le gustaba recordar a Eduardo Bustelo, sino condiciones reales de existencia en la que transcurre la vida de muchos, la pobreza y el sufrimiento que ella conlleva es una dimensión mucho menos enunciada. Y nos recuerda que nacer y crecer, o salvar el cuerpo, no alcanza para garantizar la vida ni para asegurarle a niños, niñas y jóvenes un lugar de pleno derecho en el vínculo social. Este libro trata también de relaciones humanas y de las relaciones que niños, niñas, adolescentes y adultos establecen entre sí y con los espacios, con el tiempo, las instituciones, la razón, las emociones, el juego, cualquiera sea él, la palabra, la escucha y el silencio, entre otros. En este sentido, el texto nos devuelve un mundo de relaciones pobladas de contradicciones y paradojas. Por eso en él, el refugio puede albergar la soledad y la protección, el descuido y la intemperie. Recuperar esta dimensión relacional constituye un aporte a valorar. Recordemos que la existencia solo adquiere sentido, dijimos antes, si se puede ser parte con otros. Constituye un aporte a valorar máxime cuando se escuchan voces que refieren a un mundo en el que parecerían no existir relaciones sociales ni políticas, solo hechos aislados, inconexos y apolíticos. Incluso así llega a pensarse la pobreza, como si la suerte de los pobres no estuviese ligada, por ejemplo, a la suerte de los ricos. Vale en este sentido la observación que en esta dirección realizaron recientemente Denis Merklen y Verónica Filardo en su nuevo texto Detrás de la línea de pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo. Este libro, además, refiere a una práctica que piensa el mundo como algo transformable. En este sentido, las prácticas socioeducativas que aquí se narran interpelan toda noción de consentimiento con lo establecido, a partir de lo que se define como cierta potencia contundente de lo mínimo en los gestos. De esta manera, la práctica de los y las educadores supone una búsqueda, una posibilidad, una probabilidad de que algo devenga en otra cosa diferente a lo que es hoy. Nos encontramos así con acciones de no dimisión, como diría Winnicott, que echan por tierra la obediencia y la resignación al orden existente, fundado en gran medida en aquella sentencia durkheimiana de que las revoluciones, en el sentido propio del término, son cosas tan imposibles como los milagros. Esto, como resultado de una comprensión de los fenómenos físicos y sociales que de igual modo se conciben sometidos a leyes que la voluntad humana no puede interrumpir según su arbitrio. Contrariamente a esta perspectiva, intentar una y otra vez es práctica dominante en los relatos, aunque a veces las situaciones parecen repetirse y los límites se asemejan a muros infranqueables.
dudar, lidiar con la inseguridad, ensayar, probar nuevas estrategias, planificar, alterar lo planificado, corromper las rutinas, una expresión que me gustó muchísimo, buscar alternativas, avanzar preguntando. Las preguntas se multiplican en el texto. Quiero recuperarlas aquí, por lo menos alguna de ellas. ¿Qué contar? ¿A quiénes nombrar? ¿Qué forma tienen las palabras al ser escuchadas? ¿Cuánto valen las palabras al decirlas? ¿Podemos hacernos cargo del efecto que despiertan las palabras? ¿Qué pasa con las palabras de los y las adolescentes? ¿Alguien escucha tus palabras? ¿Llegarán mis palabras a ese otro lugar en el que por momento estás? ¿Castigar o reparar? ¿Dónde buscamos la protección y el cuidado? Pero ¿qué cosa es cuidar? ¿Cuánto una persona puede soportar cuando de una madre se trata? ¿Cuánto daño, cuánta desatención, cuánta invasión, cuánto desamparo? ¿Y cuánta identificación juega a la hora de sentenciar una frase con esta contundencia? ¿Cómo pensar un proyecto de vida para un adolescente que la pulsión de muerte lo está poniendo en jaque mate? ¿Es posible que una persona no haga nada? ¿Desde dónde enfocamos las múltiples posibilidades de mirar el territorio? ¿Qué nos permiten ver? ¿Qué queremos ver? ¿Qué hacemos para ver diferente? ¿Es lo mismo estar en la calle que estar a la intemperie de lo social? ¿Cuántas veces habrá que franquear la muralla? ¿Cuál es el movimiento para interpelar sin quedar en jaque? ¿Cómo apoyar para que se pueda tramitar esas angustias? ¿Qué lo adhiere al juego? ¿Qué lo conecta con su deseo y lo prende a la vida? ¿Podremos fundar un nuevo orden dentro de la rigurosidad del tablero blanco y negro? ¿Quién ponía las reglas del juego? ¿Qué derecho tenemos de creer que nuestro mundo es el único posible? ¿Y si en realidad necesitamos más del mundo de los otros, de las otras? ¿Cuántas veces habremos recibido demostraciones iguales o mayores a las que para nosotros significan un abrazo y no fuimos capaces de verlas o sentirlas? ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Cuánto nos dice el cuerpo cuando las palabras no alcanzan a comunicar el universo interno? ¿Qué se esconde detrás del enojo? ¿Hay alguien a quien le importa suspender la vorágine y respirar conmigo? ¿Hay alguien del otro lado del muro? ¿Cuál es tu juego? Infinitas preguntas. A medida que las fui recuperando, me surgían otras. Una se me reiteró en varias oportunidades y devino hegemónica. ¿Qué es acompañar? ¿Cómo se acompaña? No hay cálculos de conveniencia ni en estas interrogantes, ni en las prácticas que las generan, ni en las que se suceden como forma de responder a cada uno de estos problemas formulados en tonos de pregunta. La acción socioeducativa deviene así en apuesta fermental cargada de sentido, construcción de puentes fugaces, generación de posibilidades acompañadas por la incertidumbre y la imprevisibilidad. Son intervenciones para las que se requiere coraje, se dice en el texto, y para las cuales no hay ninguna garantía de triunfo. Esta observación, mientras escribía, me recordó un relato de Diego Tatián. Cuenta el filósofo argentino que al recibir la noticia de que había caído Madrid, el pintor español Fernando Gerasi decide regresar a España para retomar el combate. Cuando se le advierte del sinsentido de su acto, por estar ya la guerra perdida, su respuesta fue: no se combate al fascismo porque se tenga la certeza de que se le puede ganar. Se le combate porque es fascista. Pensé en esto mientras leía las historias de coraje. Misterio de las palabras. Tentativas es un vocablo asociado a la transgresión penal. Tentativas alude al inicio de una acción delictiva que no se concreta.
La asociación entre tentativas y transgresión me recordó una afirmación que identifico en Graciela Frigerio acerca de que querer saber, comprender, es un acto de transgresión. Se trata de transgredir la explicación existente y con ello hacer que algo devenga diferente. Cuando de cuestiones de infancia y de adolescencia se trata, esto supone, por lo pronto, una radical oposición a naturalizar y perpetuar la categoría de los sacrificables que encuentra una dramática acogida a la población más joven. Cada niño, cada niña, cada adolescente requieren de pleno derecho de un lugar en el mundo digno de ser querido y habitado. La deuda de hospitalidad, de protección, de cuidado aún está pendiente, pero no es irremediable que deba seguir estándola. Recordemos que si la aflicción es inevitable, no lo es el sufrimiento creado intencionalmente por la acción humana. Walter Benjamin afirmó alguna vez que si hablar conquista el pensamiento, escribir lo domina. De ello da cuenta este nuevo libro que nos reúne hoy. Estamos convocados a leerlo, a disfrutarlo, a celebrarlo, pero sobre todo estamos convocados a avanzar a través de sus preguntas. Agradezco enormemente a sus autoras, a sus autores, por ello, por la capacidad de la pregunta. Muchas gracias. Sandra, querida, qué decir, la conmovedora forma de tocar una fibra muy, muy fuerte del libro, que es la decisión por la pregunta. Y rescataste, creo que sacaste de todas las historias, sus preguntas, e identificaste la hegemónica, claro, que es acompañar. Este libro es eso, una sobre eso. Te agradezco muchísimo. Lo tenemos grabado, pero si esas páginas las tenés por ahí y las haces llegar, divino, es un escrito precioso el que hiciste al libro. Ojalá que, bueno, después hablamos y me gustaría tenerlo, de verdad. Cómo no, cómo no. Es para ustedes, es para ustedes. Divino. Es para ustedes. Bueno, estamos llegando al cierre. Querida Ana Uní. Te sabemos cansadísima. Ana está del otro lado del Atlántico, en un horario que no, la gente no está hasta ahora. La madrugada, debe Yo voy a estar. ser la panelista transgresora, la que dice lo que no debe decir. Es más, iba a ser la panelista silenciosa, si es que eso existía. Y ahora me estaba mirando los cuadraditos también, veía que hay un panelista silencioso de verdad. Es en la imagen de figuras de ficciones verdaderas que está allí, pero que nos ha guiado todo el tiempo y que nos está diciendo mucho. Yo quiero agradecer enormemente las intervenciones de todos, desde la apertura de Carmen, que abre el espacio de tentativas, así, con esa energía, con esas ganas y con ese entusiasmo que transmite a todos, desde las panelistas que integran tentativas allí, las tres con su emoción, y también quienes están escuchando, y particularmente a Dalton, a Marcelo y a Sandra, porque han enriquecido enormemente. Ha sido una belleza, ha sido un acto estético político. También lo fue la creación del libro, también lo fue cada instante, en un jugarse reunión a reunión. Hay mucho de lo que dijeron. Yo estoy un poco, como les digo, no estoy muy lúcida, porque acá son las 1:30 de la mañana además, no estoy muy lúcida, pero además lo han dicho ustedes en realidad, y eso me hace pensar cuánto una lectura reinventa la realidad y la recrea, así que estoy llena de resonancias en ese punto, pero lo han dicho en ese acto que es de transmisión, cuán importante tiene que ver esto de tener una posición frente a un cierto saber que nos está dado de antemano, que es a producir, que es incierto, que es a recrear. Yo en realidad quiero decirles que estoy emocionada,
por todo lo que dijeron, y particularmente lo último, además, creo que han sido unas palabras que han pegado en el cuerpo. Una emoción que no es sensiblería, es una emoción que, como dice Deleuze, no dice yo, es una emoción que es del orden del acontecimiento. Yo creo que si hemos logrado que en cada palabra, y creo que sí, que cada palabra se dé cuenta de cómo estaba jugado ese acontecimiento cada vez para poder pensar la realidad que nos habita, bueno, pues es un objetivo logrado. Eso ha sido y sigue siendo motivo para continuar. Y también lo han dicho ustedes, yo quiero decirles que comparto eso, que a mí lo que me ha parecido esta experiencia es un lujo, porque ha sido la posibilidad de introducir cuestiones fundamentales de la condición humana, que implican la creación entre todos, la creación colectiva, nada menor, como decía Dalton hoy, nada menor en estos tiempos, que hayamos podido, mediante pasajes, y ahora ustedes nos devuelven en resonancias, producir más y más pasajes. Así que aún queda mucho por hacer, pero con emoción y con pasión también. Así es agradecer. Y por supuesto a la Brojo, además, que nos dio la posibilidad. ¿No? Muchas gracias, Ana, que te sabemos cansadísima, de verdad, gracias por hacer el esfuerzo, por estar ahí. Bueno, vamos encerrando. ¿Qué más? Millones y miles de gracias a todos los compañeros que están por acá, que andan por ahí. Nosotros vamos a brindar ahora, tenemos ganas de levantar unas copas y vamos a tomar un vino. Que no lo pueden decir así nosotros aquí, no. Si quieren, se toman un taxi, se vienen, estamos acá, en la Brojo, vamos a... Nosotros ficcionamos ese evento. Lo nuestro es la ficción, Dalton. Así no se ¿Viste puede. lo que es, Sandra? Terminamos siempre la ficcionando. No, lo nuestro es la ficción, ¿eh? Bueno, pero pronto vamos a hacer una presentación así presencial que ya les contaremos Sí, a los que estamos acá, a los que están allí, que no los vemos nosotros, pero están ahí. Hay muchísima gente en el chat, muchos mensajes que vamos a querer recuperar y vamos a poder leer ahora con calma, después que esto cierre. Cada uno de los comentarios los leemos, ustedes saben que nos importan y bueno, nos quedamos con eso, con esas resonancias. El libro para y se va, queda a manos del editor. Decirles a la gente que estuvo presente en a lo largo de la presentación, que van a recibir un link de la librería América Latina, que les va a permitir a los que quieran acceder al libro con descuentos. Cuestiones del capital, pero que también hacen a la cosa. Miles de gracias, Marcelo, Sandra, Dalton. Nosotros, el resto, a brindar, a festejar, a celebrar la vida y a seguir. Y abrazo. Fuerte abrazo. Celebrar porque, por supuesto que hay mucho y demasiado por hacer.